fiesta del Cordero, fiesta del Cordero, y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 27, al versículo 45, y dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a la voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén y amén, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, pide en abundancia en tu palabra. Es verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al que vive. Gloria al que vive en esta mañana. Santo es tu nombre, Señor. Hay interferencia, pero el Señor derrotará en esta hora, quitará toda interferencia, todo espíritu que perturba en nuestras voces, en la palabra del Señor, para que la palabra sea difundida con claridad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Así es, Semana Santa, día de crucifixión. Muchos tomamos que, o creemos que el día viernes crucifican a Cristo y muere Cristo, que el día viernes es el día de la Pascua, de ofrecer la Pascua, ofrecer al Cordero. Y estamos equivocados, estamos errados. No tenemos el conocimiento necesario porque muchas veces nos indagamos y creemos lo que todos nos dicen o lo que oímos decir en nuestras congregaciones, a través de la historia. Pero no nos vamos a la Biblia para comprobar si realmente Cristo murió un día viernes o no. La Escritura dice que Él fue llevado a la crucifixión 2 días antes del día de Pascua, del día del Cordero. Y vamos a comprobar eso. Nos vamos a ir al libro de Mateo. Al libro de Marcos, vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 14. Dice la Escritura en el versículo 1, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. 2 días antes era la Pascua, que era el día viernes. Y 2 días antes iban a capturar a Cristo para entregarlo, para llevarlo. ¿Por qué el viernes se celebró la Pascua? Porque era un ritual de Dios, de parte de Dios, hacia el pueblo de Israel, que se celebraba el primer 14 del mes de Abib, del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. Si hoy aplicáramos el calendario hebreo a nuestras vidas para la celebración de esta fiesta, en el calendario hebreo el día 14 del mes de abril correspondería al día 22 de abril del 2024. El 22 de abril de este mes que viene, el 22 de abril sería el 14 del mes de Nisan, cuando Dios ordena al pueblo de Israel que se haga 7 días de celebración, la Pascua, recordando el primer día que fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, del cautiverio. Entonces fíjense cómo nosotros estamos tan desfasados de las escrituras bíblicas. Si celebramos algo, debemos celebrarlo en el tiempo correcto. Entonces
se celebra la Pascua, comienza la celebración de la Pascua el 14 del mes de Abib, del mes de Nisan, del primer mes del calendario hebreo. El mes de Abib o Nisan está entre marzo y abril, y el 14 correspondería al día 22 de abril. Vamos por allí, vamos a ir llevando esta escritura para ver cómo nosotros logramos entender por qué lo celebramos, cómo celebramos y a qué nos estamos exponiendo cada vez que hacemos las cosas fuera del tiempo. Leíamos en el capítulo 27 del libro de Mateo, en el versículo 44, 45. Dice, cerca de la hora novena, la hora sexta, primero dice desde la hora sexta, Jesús 2 días antes fue capturado y llevado al Sanedrín. Pilato lo entrega. Dice que lo entregaron a ellos el día jueves temprano, en la mañana. Fue entregado, fue azotado, humillado y fue entregado. Dice la escritura que desde la hora sexta corresponde a las 12 del mediodía, según el horario hebreo. A las 12 del mediodía corresponde la hora sexta. Desde ese momento se hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Esto quiere decir que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. La escritura dice más abajo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Si Jesucristo a esa hora ya está muriendo. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad, el centurión y los que estaban con él. Decían que era el Hijo de Dios. Estaba allí muchas mujeres orando y llorando, los cuales seguían a Jesús desde Galilea, entre los cuales estaba María Magdalena. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había lavado en la peña, y después de haber rodado la gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Fíjense, cuando llegó la noche del mismo día, del día jueves, José de Arimatea pide el cuerpo, lo lava, lo prepara y lo pone en el sepulcro. ¿Por qué? Porque era la preparación de la Pascua, la preparación del día del Sabbat. ¿Cuándo comenzaba el Sabbat? El Sabbat comenzaba el día viernes, al mediodía, y terminaba el día sábado al mediodía. Tomando en consideración todas estas cosas, Jesucristo muere el día jueves. Lo entierran el día jueves. La preparación de la Pascua estaba en camino. El día viernes no querían que ningún muerto, ningún crucificado estuviera expuesto, porque la fiesta era una solemnidad, y fue enterrado ese mismo día para que se cumpliese las escrituras. Entonces nosotros en este tiempo no conocemos realmente cómo y cuándo fue muerto Cristo y qué pasó, y hoy lo vamos a explicar. Hoy, día viernes, no murió Cristo como muchos creen. Ya Cristo ya murió. Ya fue, según el calendario, según las notas bíblicas, el día jueves. Para que pudiese cumplirse viernes, sábado y domingo, el primer día de la semana, resucitaba Cristo a primeras horas tempranas de la mañana. Dice la Escritura. Esto concuerda con el calendario que en el libro de Éxodo Dios le da una ley. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 16. Vámonos por allá. El libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 11. Vamos a leer del 11, dice: y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, de vuestros calzados en vuestros pies y vuestras cordones en vuestras manos, y no comeréis apresuradamente la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra del Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra y de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis,
y verá la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada uno haya de comer. 7 días en la fiesta. Y la fiesta comenzó, y ya faltaban 2 días para la celebración del Cordero. Jesucristo es crucificado el día jueves, por el viernes. Y muchos cristianos creemos que Jesucristo hoy es que lo crucifica. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento y ver, cotejar los calendarios hebreos con el calendario gregoriano. Las horas hebreas con las horas del calendario gregoriano. ¿Cómo empezaba el día en el calendario hebreo? Empezaba a los mediodías y terminaba el otro día a mediodía. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento. La Escritura nos llama a tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Entonces nosotros andamos celebrando cosas que no sabemos, porque Jesucristo le dijo a Nicodemo, de lo que sabéis, habláis. Entonces hablamos de lo que sabemos, y como no sabemos realmente cuándo sucedió esta cosa, este hecho, entonces no podemos dar una respuesta concisa. Mi hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano. Ciertamente es así. Ahí tenemos la Escritura, y en la Escritura está todo. Entonces, viendo lo que hemos leído, entonces nosotros llegamos a la conclusión que Cristo es nuestra fiesta, la fiesta del Cordero. Entonces, Él resucitó al tercer día. Y desde allí, entonces, viene la promesa a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Esta mañana, pensando en esto, se me aguaron los ojos y veía prácticamente cómo nuestro Señor pasó por ese proceso tan fuerte, y todo lo hizo por amor a nosotros. Quiero leerlo aquí en el libro de Isaías, capítulo 53. Dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mirad cuál reloj delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá del pobre, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, nosotros meditamos en todo esto y vemos el inmenso amor que Dios en su misericordia tuvo por la humanidad.
Y cuando nuestro Señor Jesucristo padeció todas estas cosas por este inmenso amor que nosotros tenemos, y hoy la humanidad, muchos no conocen de este amor tan grande que Dios tiene por sus seres creados. Así es, mi hermano. Vámonos al libro de 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Fíjense algo. ¿A qué manda celebrar el apóstol Pablo, el Espíritu a través del apóstol Pablo la Pascua, la fiesta? Con sinceridad, no con malicia. Ese ritual ya pasó. Nos manda a celebrar la Pascua, que es Cristo sacrificada por nosotros. Nosotros en este tiempo, ¿será que celebramos la Pascua, esa fiesta que un día sucedieron en el pueblo de Israel y que un día marcó la historia, como realmente Dios quiere que se celebre con sinceridad, con mucha sinceridad y en verdad? Cristo es la verdad. Entonces hay muchos rituales en este tiempo: paseo de estatuas, idolatría, personas que celebran con alcohol, con droga, celebramos también con ignorancia. Pero si nosotros celebramos una fiesta, un evento con sinceridad y en verdad, como dice la Escritura, entonces podemos conocer el origen y la debemos hacer correctamente, en sana paz. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 13, en el versículo 15, dice de la siguiente manera: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura todo lo que pasó. Lo que ayer fue ya es, aquello que fue ya es hoy. Todas las cosas se vuelven a repetir en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes, pero el fondo del asunto es lo mismo. Esto ya da a entender la Escritura. Dios restaura todo lo que pasó. Fíjense que hay una promesa de que van a acabar el mundo otra vez de nuevo, y ya el mundo lo acabaron con un juicio. Cuando Dios hizo el juicio y acabó el mundo en agua, ahora hay un juicio venidero, el cual Cristo es la salvación para todo aquel que crea, y lo librará de ese juicio venidero. Tenemos un mensaje: nuestro hermano Will Guevara Ross nos envía un saludo, nos está saludando a nuestro hermano. Le decimos a nuestro hermano Will Guevara, que está en sintonía en su hogar, con su familia, pasando estos días festivos. Que la paz del Señor esté en tu corazón y en tu hogar. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Fiesta del Cordero. En estos días, distintas religiones celebran la fiesta del Cordero. Unos pasean estatuas, otros las celebran en las playas, otros lo celebran en los templos, otros van a las congregaciones, otros tienen la costumbre de que, según por ahí, que tienes que visitar 7 templos, tantas cosas, tantas religiones. Pero la Escritura dice que la doctrina de Jesucristo no es religión. La muerte de Jesucristo no fue una religión, fue parte de su doctrina, de enseñanza, y de que todos debemos pasar por ciertas cosas, ciertas tribulaciones, para poder alcanzar con nuestra paciencia la salvación, el reino de los cielos. Entonces nuestro hermano Alfredo comentaba el sufrimiento que Cristo pasó en ese momento, en ese día miércoles, en el aposento alto, cuando hace la Santa Cena, que le dice a los discípulos: he deseado comer con ustedes la Santa Cena, he deseado comer esta cena de la Pascua, cuánto la he deseado. Pero también allí le revela a todos el traidor, el que nos iba a traicionar. Pero salido de la cena, después que hace la cena y le da el pan y el vino, y hace aquel ritual, le lava los pies a los apóstoles,
hace todo aquello y canta himnos, salen al huerto de Getsemaní, al monte de los Olivos, y allí hace una oración de súplica. Dice que entristecido en el espíritu, en el alma, oraba al Padre que si fuese posible pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la voluntad del Padre. Y por un momento se llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y Juan, y les dijo: orad, ayúdenme en oración, orad, velen mientras él oraba. Y aún los discípulos no pudieron, porque viene de regreso y les dice: ni aún una hora le he podido velar. Velen y oren para que no entren en tentación, no caigan en tentación. Fue una hora de angustia, una hora que si cualquiera de nosotros la tuviera que pasar, no podría soportar. Porque el sufrimiento y todo el vitupero, todo el castigo que recibió Cristo en su cuerpo, fue de tan peso que él dice que llevó el peso del pecado del Calvario, a la muerte de cruz. Este hombre debió estar lleno del Espíritu Santo para poder resistir todo esto. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Esto nos deja una enseñanza que si nosotros podemos resistir a muchas cosas con la llenura del Espíritu Santo, tenemos un ejemplo como Esteban, pudo resistir el apedreamiento, tenemos otro ejemplo como el de Pablo, que resistió un apedreamiento, y así muchos de los apóstoles resistieron en su momento de angustia, en su momento negro. Dice Jesucristo que cuando está en el huerto que lo van a persar, dice: la hora de las tinieblas ha llegado, la hora de la oscuridad. Quiere decir que hay una hora de la oscuridad que puede atraparte, hay una hora de la oscuridad que puede cubrirte. La oscuridad tiene horas donde se le es permitido atacar al ser humano, atacar al creyente. Según la Biblia, según el relato bíblico, Jesucristo lo dijo: la hora de la oscuridad de las tinieblas ha llegado. Esta es tu hora. Un sufrimiento, un padecimiento. A la hora sexta, dice la Escritura que clamó, dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Padre, Dios, ¿por qué me has abandonado? Fíjense, Jesucristo sintió un abandono. Quizás tú sientas un abandono en la tribulación que estás pasando. Cristo sintió ese abandono. Hoy muchos estarán sintiendo ese abandono en las playas, en su fiesta, en su parranda, en su alcohol, en su baile, estarán sintiendo ese abandono. Si celebramos afuera de tiempo, porque no celebramos a tiempo, según el calendario hebreo, y con el calendario gregoriano está desfasado, no sabemos realmente cuándo ni cómo murió Cristo, sino por lo que medio vemos. Pero la Escritura nos lleva a que Cristo murió un día jueves, y se hizo el plan de a los 3 días resucitaría. Si nosotros tomamos en consideración todos estos detalles bíblicos en nuestra vida, nosotros podemos encaminarnos a cumplir con todas las cosas que Cristo nos dejó. Y el sufrimiento, el padecimiento, que la Escritura dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Allí, en la cruz del Calvario, Él venció todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados. La deuda fue cancelada. Hemos sido libertados por la sangre del Cordero, comprados a precio de sangre. Él pudo decir en la cruz del Calvario: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los que me acusan y los que me defienden no saben lo que hacen, porque un día el que acusa será acusado, y el que es acusado se convertirá en acusador. Pero perdónalos a todos, porque esto era necesario que sucediera. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que en este tiempo, cuando Jesucristo venga, dice que estas personas
crucificaron, los que lo traspasaron, se lamentarán, porque ellos ciertamente no creían que era el Hijo de Dios, pero la Escritura dice que en este tiempo, dice, he aquí que viene con la nube y todo volverá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. La gente se va a dar cuenta en ese entonces y van a decir, ciertamente este era el Hijo de Dios. Los que le traspasaron, los que lo clavaron, los que estuvieron ahí, los incrédulos. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que le estaban haciendo todas estas cosas malas, terribles en su propia carne, en su cuerpo, dice que él decía, Señor, perdona, porque ellos no saben lo que hacen. Miren este amor todavía, y es como dice nuestro hermano, que para una persona poder aguantar todas estas cosas verdaderamente tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que él estaba afligido, él estaba desesperado. Hay una patología conocida como hematodrosis. Dice que en el tiempo antiguo estas personas que iban a morir desarrollaban esa patología en el cuerpo. Y esto hacía que los vasos se les reventaran y ellos sudaban gotas de sangre. Y esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Lucas dice que su sudor era como gotas de sangre. Y nuestro Señor Jesucristo, en su angustia, él estando en el cuerpo de nosotros, de carne, él pasó por esa situación. Dice que sudaba gotas de sangre. Imagínense la desesperación que tenía nuestro Señor, porque él sabía todo lo que le venía. Imagínense que a ti te dijeran, mira, mañana te vas a morir, o mañana te van a matar, a tal hora. Pasas tú esa noche desesperado pensando en tu muerte del día siguiente. Tú ves, me van a matar mañana, y pasas toda esta noche ni duermes. Me imagino que nuestro Señor Jesucristo, como él ya sabía todo lo que le acontecía, él lo que optó fue por orar, ir delante del Padre para buscar fuerza y poder pasar lleno del Espíritu todas estas cosas. Entonces, esto nos enseña a nosotros que cuando nosotros estamos en problemas o dificultades, nosotros también tenemos que ir delante de la presencia del Padre y llenarnos de esa fuerza a través del Espíritu para poder soportar y avanzar y pasar sobre ese nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo que pasó por todas estas cosas. Y quiero leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, que dice de la siguiente manera, dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Vean esta promesa. Entonces con nosotros, gocémonos y alegrémonos, porque ya todo esto que nuestro Señor hizo por nosotros pasó, ahora viene el fruto de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, las bodas del Cordero, la fiesta del Cordero, que nosotros vamos a estar con el Señor. Dice que esta esposa se ha preparado. Entonces nosotros tenemos que empezarnos a preparar para estar listos para ese momento, para estar listos para nosotros poder disfrutar de eso que nuestro Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad. Ese amor tan poderoso, tan maravilloso, el cual permitió que nuestro Señor Jesucristo muriera por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y entonces aquí podemos ver que nosotros, como Cristo, que nuestro hermano lo leyó ahorita, Cristo es nuestra Pascua, es nuestra fiesta. Cristo es todo para nosotros. Él lo hizo todo para que nosotros no tuviéramos esta oportunidad de recordarle, de hablar de Él, de llevar su mensaje, como dijéramos nosotros, en el mundo secular se dice el legado de nosotros los cristianos es de predicar el Evangelio, porque fue lo que Cristo nos dejó, y lo que nos ordenó, y lo que nos mandó, llevar el mensaje de salvación para que todas aquellas personas que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna a través del sacrificio que Dios hizo en el mundo. Nada más imagínate por un momento todas estas cosas que el Señor pasó. Imagínate por un momento, hoy, mañana, o pasado mañana, o desde el lunes, en muchos de los televisores pasan la historia de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando yo era niño, llegaba la Semana Santa y yo veía la película de Jesucristo. Y
veía todo lo que pasó y cada vez que la veía lloraba cuando lo crucificaba. Eso me daba como sentimiento. Y ciertamente nosotros podíamos ver eso ahí, ese acto que él hacía ahí en la película, pero cuando leemos aquí en la escritura, que nos metemos en el espíritu y sentimos ese dolor y esa angustia que él sentía, ciertamente también nosotros lloramos por ese acto simbólico de amor y de misericordia que tuvo el Señor por la humanidad. Y esto es algo que muchas personas no conocen, no ven de esa forma. Muchas personas que no conocen de Jesucristo, que están en el mundo, celebran no a Cristo, celebran al mundo. Porque algo que tiene el enemigo es que él siempre ha querido imitarlo del Señor. Él siempre ha querido mezclar las cosas de él con las cosas de Dios, para que el mundo lo adore a él, para que el mundo lo venere a él, para que el mundo lo festeje a él y no a Dios. Entonces, en estos tiempos, así como ahorita, el enemigo se aprovecha también y mete sus garras para que la gente piense que está celebrando la Pascua o la resurrección de Jesucristo, cuando está venerando y al enemigo. Antes conversaba con mi hija que está en Brasil y ella me decía: no, papá, aquí no se celebra nada de eso, aquí el viernes es santo y celebran la Pascua y reparten los huevos de Pascua. Y yo le digo: ¿cómo es eso de los huevos de Pascua? Y me dice: no, venden unos huevos, adentro tienen chocolate y estas cosas. Entonces yo estaba investigando acerca de eso, me pude dar cuenta que los pueblos celtas, los hermanos, los pueblos europeos, de esos, los vikingos y toda esa serie de gente que tenían culturas paganas, ellos también celebraban esa Pascua. Y en esa Pascua ellos, dice la investigación que estuve haciendo, que ellos intercambiaban huevos de gallina y hacían culto a sus dioses. Incluso llegaban y hacían ofrendas en donde ellos mataban a sus propios hijos e hijas y las ofrendaban a sus dioses para las cosechas. Esa era la Pascua que ellos celebraban. Entonces ahí nosotros podemos notar que los huevos de Pascua entonces vienen de esta cultura pagana y no de la cultura de Cristo. Y ahí vemos cómo el enemigo mete su garra y entonces empieza a mezclarlo de él con lo del Señor, para que la gente piense que están celebrando al Señor cuando están rendiendo culto y celebrando y recordando esas cosas paganas que se hacían en el tiempo antiguo y que veneraban al enemigo. Entonces el enemigo se encarga de eso, mis hermanos. Uno cuando está en el mundo, uno no conoce nada de esto, ¿verdad? Y entonces uno cae también en eso y empieza a venerarle al enemigo pensando que es el Señor. Hermano, ¿cómo comentar? Así es, hermano. Han salido muchos rituales y muchas cosas en este tiempo para distraer al ser humano, para distraer al hombre, para confundirlo. La celebración de la muerte y resurrección de Cristo, Viernes Santo. ¿Qué tiene de santo este día? ¿Por qué tiene de santo el día de ayer? Los mismos días son iguales para todos los días. ¿Quién santifica los días? Es la pregunta. ¿Cómo te puedes santificar tú cada día? Si vamos a la Biblia, Dios dijo: el día de reposo sea santificado para mí, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, santificados en el día de reposo. Por eso era que los israelitas sentían odio y celo y envidia cuando Jesucristo sanaba o hacía cualquier obra en los días de reposo. Porque el Señor les dijo a ellos, a través de una ley, que santificaran el día de reposo, que se santificaran. Entonces, si lo que ocurrió el día que mataron a Cristo, que crucificaron a Cristo el día jueves, no fue nada santo, porque por donde pasó Cristo fue una tortura, la Escritura lo dice, Jesucristo lo dijo, llegó en la hora de la oscuridad, fue un día de oscuridad. Un día de oscuridad, Jesucristo en manos del enemigo. Y el enemigo le hizo lo que pudo hacer. Lo vituperó, lo maltrató, lo destrozó. Dice la Escritura que le destrozó el rostro. Su espalda dice que eran surcos. ¿Qué santo puede ser eso? Ahora, lo que sucedió
en la cruz del Calvario fue una ejecución. Lo ejecutaron. ¿Qué santo puede ser eso? Entonces, la santidad, el día de resurrección, ¿quién se apareció en el sepulcro? Los santos ángeles del Señor. Allí hubo una santidad. Los santos ángeles se presentaron dando las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros, miren, estamos desfasados de la realidad. Desfasados. Entonces, ¿por qué usted cree que sucede tantos accidentes en estos días y tanta muerte? Porque es tiempo de oscuridad y no de luz. Jesucristo lo dijo, esta es la hora de la oscuridad. Así que estemos pendientes de esta fiesta del Cordero. Fíjense algo, religiosidad. Domingo de Ramos. Vamos a mirar la Biblia. ¿Qué es eso? La Escritura dice que cuando Cristo estaba entrando, iba a entrar a Jerusalén, ¿verdad? Los discípulos tomaban ramas y las tiraban en el piso, en el suelo, en la calle. ¿Para qué? Para que pasara el Rey de Reyes, ¿verdad? Venía montado sobre un asno, como estaba escrito, como un pollino de asno, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí Jesucristo no le bendijo ninguna palma a nadie. Jesucristo pasó. Miércoles de ceniza. Pues déjeme decirle algo. Quien no entienda esto, la cruz negra de la ceniza tiene 4 puntas, los 4 ángulos de los 4 potestades del diablo. Eso es lo que le hace el diablo a la gente. Los marca en la frente. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que hay una marca que vendrá en la frente de la persona o en la mano derecha. Entonces los 4 reinos, las 4 potestades o principados del ámbito de las tinieblas se les marcará en la frente a las personas a través de este ritual. La gente no entiende ni sabe esto. Miren cómo el enemigo, a través de esta supuesta Semana Santa, cómo está llevando y a perdición a muchísimos pueblos, a muchísima gente a nivel mundial. La Escritura nos recomienda que celebremos con sinceridad y en verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y que seamos sinceros de corazón. Que celebremos la resurrección del Señor. No con borrachera, no con fiesta, no con alcohol, no con las vanidades del mundo, sino que nos santifiquemos, que sea la santidad nuestro norte todo el año, no 4 días, ni 5 días, ni 6, ni 7 días, sino todo el año nuestra manera de vivir sea adaptada a la palabra del Señor. En sus recomendaciones siempre hablamos de esto, de la enseñanza bíblica. Si no les enseñan en las congregaciones, no enseñan la verdad sobre Cristo, entonces el cristiano aprende de una manera medias verdades, no contiene la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo, y el Espíritu revela la verdad de Cristo, porque así Cristo lo dijo: el Espíritu les revelará de lo que oigan y de lo que vean, tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, en este tiempo, en este día viernes, el llamado santo, Dios guarde la vida de todo aquel que anda en su farra, en su fiesta, en sus desmanes,
sin importarle, sin tomar en conciencia de un sacrificio que fue hecho por su vida, por su salvación, por llevarlos un día a la morada eterna, y el cual ellos no toman en cuenta y ponen su vida en peligro y su salvación en peligro. Aún los mismos cristianos toman estos días como días de asueto, como días de relajación, de relax, como días que no debe trabajar, como días de ellos estar reposados. Pues el diablo no reposa. El diablo no reposa, que tiene vacaciones. El enemigo no tiene vacación ni reposa. Mientras usted y yo tratamos de agarrar vacación y de reposar, el enemigo está trabajando para hacernos caer, para dañarnos. Entonces, Cristo pagó un precio bien grande por darte la oportunidad a ti y a mí, para que un día podamos celebrar, como Él lo dijo, en la cena del Señor, con el Señor, con el hermano Wilfredo, con su comunidad. Amén, mi hermano, gloria al Señor. Que también es así. Muchas son las personas que agarran las cosas del Señor como para juego. Yo veía en estos días en la noticia un cartel de una información que se fue un estado y lo estaban pegando por todas las partes, por donde pasaban los viajeros, y decía el letrero: maneje con cuidado, usted no resucitará el domingo. Yo veía esa cosa y decía: la gente es tremenda. Y el Señor nos llama a que nosotros tengamos una vida santa, una vida de paz, y que optemos por vivir como Él quiere que nosotros vivamos, pues. Y el enemigo está ahí para hacer lo contrario de lo que el Señor dijo, influenciando la mente de las personas, porque hoy muchas personas, como comentaban los hermanos, se emborrachan en estos días festivos. Muchos están libres en su casa porque le dan estos días libres para que ellos estén en familia y compartan, y muchos de ellos optan por ir a los ríos, ir a las playas, tomar licor, y muchos en estas situaciones pierden la vida, se ahogan, se matan en accidentes, y todas estas cosas suelen suceder. Y quiero leer aquí en el libro de Primera de Pedro, donde el Señor nos llama a una vida santa y dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó al santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino del incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Aquí el Señor ha hablado algo muy importante acerca de lo que es el amor no fingido que debemos de tener nosotros con las personas. Y las personas, cuando están en el mundo, que no tienen a Cristo, su amor es fingido. Ese amor que ellos procuran tener es un amor fingido. Y dice que la Escritura, que nosotros fuimos rescatados de la costumbre que nuestros padres nos habían impuesto por cosas corruptibles.
Pero ahora en el Señor es diferente. Nosotros traíamos esa costumbre que ellos nos enseñaron. Y en esta costumbre que nuestros padres nos enseñaron está esta, la de la Semana Santa. Cómo nosotros debíamos vivirla y tenerla. Por eso es que la gente cuando llega a Semana Santa se esperan por ir a los ríos, a las playas, porque es algo que le ha sido enseñado pues, por sus padres. De generación en generación se hacía así. Cuando llega ese tiempo ellos también hacen lo mismo porque fue algo enseñado, una costumbre que sus padres le enseñaron, como dice la Escritura acá. Entonces nosotros debiéramos en estos días recordar al Señor Jesucristo, alabar su nombre, glorificar su nombre, darle gracias a Él y orar nosotros por todas estas personas que están en los ríos, que están en las playas, para que el Señor en su misericordia pueda tratar con ellos y que no pueda haber muertos en ninguno de estos sitios. Que el Señor pueda tener misericordia de estas personas que en su ignorancia hacen estas cosas porque así se lo enseñaron sus padres. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros andemos, así como dice la Escritura, como lo acabo de leer, de una manera justa, de una manera santa. Si nosotros tenemos a Dios por Padre, como dice la Escritura, entonces nosotros tenemos que andar conforme a la justicia, conforme a lo que nuestros padres nos enseñan a través de la Escritura. Entonces, dice la Escritura que nuestro Padre es justo. Y Él por su justicia, entonces Él va a juzgar, porque así está escrito. Todos nosotros vamos a comparecer delante de la presencia del Señor y vamos a rendirle cuenta a nuestro Padre Celestial de todas las cosas. Que Él tenga misericordia de nosotros, porque ciertamente nosotros somos pecadores, dice la Escritura, pero tenemos a Jesucristo que nos redime de los pecados. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si alguno dice que no ha cometido pecado, lo hace a él mentiroso. Dice la Escritura en el libro de Juan, 1 de Juan 1, 8 y 9. Dice, y si alguno dice que no ha cometido pecado, lo hace el mentiroso, porque todos somos pecadores, pero nosotros vamos a ir delante de la presencia de Él y confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad, porque Él padeció, Él vivió en carne, así como nosotros. Él sabe lo que se siente estando en la carne, Él sabe cuáles son los padecimientos, Él lo conoce todo. Y por eso Él murió, para que tú tuvieras la oportunidad de redimir tu pecado, de llegar confiadamente a la presencia del Señor y hablarle a Él confiadamente. No hablarle a un hombre, porque el enemigo ha implantado otra cosa, como le dije anteriormente, que él ha venido mezclando las cosas de Dios con las cosas del enemigo. El enemigo ha puesto a hombres que se hacen llamar sacerdotes, curas, padres, para que las personas vengan y confiesen sus pecados. Ayer recordábamos a eso y mi esposa me dice, sí, yo me acuerdo que yo también era católico y yo iba con el padre y le decía, padre, hice esto esta semana. Y el padre me decía, rézate 3 Ave María y 2 Padre Nuestro y tal. Mi esposa ayer me estaba comentando eso y me decía, ¿cómo la gente es ignorante cuando no conoce del Señor? Me decía mi esposa, porque ella era católica, ella fue creada en el catolicismo y ella era practicante del catolicismo y ella iba a hacer su comunión, iba y se le confesaba al padre, le confesaba los pecados que cometía en la semana y el padre le decía a eso, anda ahí, tener 73 Ave María y 2 Padre Nuestro y bueno, está listo. Ella ayer recordando eso, nosotros recordando las cosas del Señor y recordando las cosas de cuando ella estaba en el mundo y las cosas que hacía, ciertamente lo que dice la Escritura, lo que le enseñaron sus padres a ella fue eso. Y eso era lo que ella hacía cuando era joven, pero una vez que conoce a Cristo, entonces las cosas cambian, son diferentes, se da cuenta del amor de Cristo, del padecimiento de Cristo, de lo que el Señor Jesucristo padeció por nosotros y de cómo nosotros hoy tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos a través de ese sacrificio. Nuestro hermano, con su comentario. Así es, hermano, entender el sacrificio de Cristo, entender el propósito del sacrificio, porque el sacrificio fue con un propósito, para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de acercarnos a las moradas eternas, al reino de los cielos, de que usted y yo fuéramos investidos de poder para llevar el Evangelio de Jesucristo, para predicar la buena nueva de salvación, el propósito por el cual fue enviado el plan de Dios. Fíjate que todo está basado en un plan, en el plan del Señor, donde ese Cordero Pascual, donde esa ofrenda que fue Jesucristo. Fíjense algo, hay una frase que está redundando en mi mente hace muchos días y he querido, y voy a hacer vamos a hacer un programa de esto. La Escritura habla del león de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero la Escritura eso lo habla
en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del león de la tribu de Judá. Pero en el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como el Cordero Pascual, el Cordero. Cuando Juan lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No dijo el león de la tierra de Judá. Imagínese usted un león predicando. Entonces, esto va para el estudio bíblico, ¿verdad? La fuerza del león, pero el carácter de un cordero. Porque si Cristo se hubiese portado como un león, no se hubiese dejado atrapar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, Cristo desde el capítulo de Juan, desde que Juan lo decreta como ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y la profecía de los profetas, como Cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Entonces se graficó a Cristo, al Rey de Reyes, como el Cordero, como aquel sublime hombre con un carácter humilde, con un carácter sencillo, pero con una autoridad tremenda como la de un león, con una autoridad y un poder poderoso en los cielos y en la tierra. Aún Cristo viene con ese poder que poseía. Dejó, porque él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla nuevamente, porque ese poder se me ha dado, me lo dio mi Padre. Él puso su vida para volverla a tomar. Pero cuando él puso su vida, él estaba consciente del sufrimiento que iba a aparecer, consciente del sufrimiento. Así que cuando nosotros exponemos nuestra vida al Evangelio, debemos estar conscientes del sufrimiento que vamos a padecer. Porque el enemigo se hace enemigo verdaderamente de uno y nos va a tratar de infligir daños, heridas, nos va a tratar de poner sentimientos contrarios en nuestra mente, nos va a hacer cosas para que nosotros rechacemos a Cristo, para que nosotros nos apartemos y lleguemos a pensar mal del Evangelio de Jesucristo, para que nosotros no tomemos en cuenta este sacrificio. No, el único que murió en la cruz fue Cristo, yo no tengo que hacerlo, porque ese es el comentario que se hace. No, ya Cristo murió, yo no tengo que hacer más nada, todo está hecho. No, Cristo hizo su parte, ahora nos toca a nosotros, cada uno hacer la nuestra, porque ciertamente Él sacrificó su vida. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 28, dice: por la fe celebró la Pascua y les esparcieron la expulsión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Fíjense, por la fe ellos esparcieron la sangre del Cordero sobre los linderos de las casas. ¿Para qué? Para que el destructor no destruyera a sus primogénitos. Entonces usted tiene que cubrirse con la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo destruya a usted, no destruya su hogar, su familia. La sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario para libertarlo, para justificar y para redimir al hombre. Ese es el sacrificio que está plasmado en la Escritura, de la cual en este tiempo se celebra, pero no se celebra a Cristo. No se celebra a Cristo. Se celebran las vanidades del mundo, la fiesta, la parranda, la bocha, la cultura. Se celebra otro tipo de cosas, pero no a Cristo. Porque todas las actividades que podemos hacer o que hace la gente no tienen nada que ver con Cristo. Porque Cristo no nos manda a emborracharse, no nos manda a desnudarse, no nos manda a tener esos parrandones. Cristo no nos manda a tener esas tremendas congas y esos bailes hasta el amanecer. Cristo no nos manda a hacer eso. Entonces todas esas actividades, esas fiestas que hacemos en este tiempo como rituales, como costumbre, no celebran a Cristo. No lo celebran. Ni tampoco es santo lo que hacemos. Tampoco es santo. Entonces nosotros debemos tener conciencia, entendimiento, debemos tener lectura y conocimiento bíblico
de lo que significa la Semana Mayor, la mal llamada Semana Santa. Tenemos que tener el conocimiento de cómo se creó, por qué la crearon, qué fue lo que pasó, qué día murió Cristo, por qué causa, cómo lo maltrataron. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de todas esas cosas. Muchos salen hoy a celebrar la muerte de Cristo. Hoy la muerte salen a celebrar porque ya tienen sus cervecitas en sus hogares, sus botellitas allí preparadas para salir al río a celebrar la muerte de Cristo. Fíjense algo tan grave, que hoy hacen parrandas y fiestas celebrando la muerte de Cristo. Fíjense algo. Cuando la Escritura dice que cuando el impío muere, hay alegría en el pueblo. Bueno, pareciera que Cristo fuera un impío porque el pueblo anda celebrando la muerte y resurrección de la muerte de Cristo. Entonces, eso es lo que nos han instruido a nosotros y nos han colocado como costumbre. Como costumbre nos han hecho creer eso. Y hoy traemos a reflexión esta palabra. Cristo, para el que no lo sabía, murió un día jueves, no un día viernes. Jueves en la tarde, desde las 12 del día, que es la hora sexta, a la hora novena, que es las 3 de la tarde, y después tinieblas sobre toda la tierra. Cristo fue llevado por los José de Arimateo al sepulcro en la noche, cuando Pilato le entregó el cuerpo. Era la víspera de la preparación del día de reposo. Estaban preparando el día de reposo. Tienen este dato para que sepan y que busquen y se instruyan en el calendario hebreo y lo protegen con el calendario gregoriano, que las fechas están desfasadas. No estamos en el tiempo correcto, pero aún así Dios tiene misericordia y nos hace recordar a través de estas celebraciones que Cristo murió por ti y murió por mí. Hemos llegado al final del programa. Hoy es viernes. Si hay vigilia hoy en algunas congregaciones, si no están de parranda, si no están de fiesta, si no están de viaje, o donde estén y si hacen sus actividades hoy viernes, conversen esto, tráiganlo a colación en las reuniones para que tengan el conocimiento necesario. Me acompañó mi hermano Alfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María Alejandra, la mensajería, nuestro hermano Rick Simón en los controles, y quien les habla, el profeta de la Rosa. Le bendecimos en esta mañana. Deseamos que el Señor les bendiga en este fin de semana, que regresen a casa sanos en el Señor, que el Señor guarde su vida, su integridad y su salud, que guarde su salida y guarde su entrada. En el nombre de Jesús les bendecimos. ¡Chao!